y homogéneos, ¿ya? Este campo magnético aproximadamente es constante. Al ser constante, sale de la integral y lo único que hacemos es tomar en cuenta una determinada superficie. Además, ojo con esta parte, si, a ver, veamos así, tengo esta parte de acá, ¿sí? Y tengo esta otra parte de aquí que va a ser el rotor. Este va a ser el rotor y este va a ser el estator. Este flujo magnético que se está viendo tanto en la estructura o en el material del estator como del rotor. Y además se está notando en esta parte de acá que se llama entrehierro. Pero este entrehierro es bastante pequeño. Este entrehierro se mide en milímetros. ¿Ya? Por lo tanto, al ser una distancia bastante pequeña, este campo magnético que estamos viendo acá, estamos indicando que es aproximadamente constante y por eso sale de la integral y esta integral con la derivada, entonces la derivada con la integral se va y me queda solamente la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que el flujo magnético va a ser igual al campo magnético por una determinada superficie. Entonces, reemplazando en la ecuación de la ley de Ampère, ¿qué vamos a tener? La fuerza magnetomotriz va a ser igual a la intensidad de campo magnético por una determinada longitud, ¿cierto? Que representa H, el campo magnético partido por la permeabilidad, el campo magnético partido por la permeabilidad y multiplicado por la longitud. ¿No estará? ¿Qué representa este campo magnético? El flujo dividido entre la superficie. El flujo dividido entre la superficie, aquí está. Abajo tengo la permeabilidad y arriba la longitud, ¿no? Entonces, hemos reemplazado estas ecuaciones a una ecuación general, donde esta expresión en particular, ¿sí? Esta expresión en particular lo voy a denotar de esta forma. Todo esto que estamos viendo aquí se denomina reluctancia. ¿Qué es la reluctancia? Es la oposición a las líneas de campo magnético. Pero esta reluctancia, al ver los elementos que forman parte de esta reluctancia, estamos viendo que depende de la geometría del material y de las características del material. La longitud es la longitud media del material. La sección es la sección transversal del material y mu, este mu, estamos viendo que llegaría a ser el mu relativo por el mu de vacío. ¿No es verdad? No se olviden eso, por favor. Entonces, depende del material, depende de su geometría para que las líneas de campo magnético puedan circular. Y todo esto estamos llamando reluctancia, que sería la oposición a la circulación o al paso de las líneas magnéticas en el material. Por lo tanto, si reemplazamos
esta expresión acá, lo que vamos a tener es el equivalente a la ley de Ohm en circuitos eléctricos, pero esto se va a llamar ley de Hopkinson, que es la persona que se dio cuenta de esta situación. Entonces, la fuerza magnetomotriz, que es igual al flujo magnético por la reluctancia, lo vamos a llamar ley de Hopkinson en circuitos magnéticos, que es el equivalente a la ley de Ohm en circuitos eléctricos. ¿Ya? Veamos. Voy a tener un determinado número de vueltas, ¿sí? Voy a hacer pasar una corriente. Acá voy a hacer pasar la corriente. Aquí tengo un número de vueltas. Voy a usar la regla de la mano derecha. ¿Para qué? Para determinar el sentido del flujo magnético. ¿Sí? Ustedes los 4 dedos lo doblan y es como si estuvieran enrollando estas espiras. El dedo pulgar indica el sentido de circulación del flujo magnético. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un material, ¿sí? La chapa de un material, pero además le falta una parte a esta chapa del material. Por lo tanto, vamos a ver el efecto de este flujo magnético en estas circunstancias. Muy bien. Se va a inducir una tensión, va a circular una corriente. Por ese motivo vamos a tener un flujo total. Ese flujo total, una parte, el flujo útil, va a estar dentro del material y la otra parte va a estar fuera del material, que lo vamos a llamar flujo disperso. ¿Ya? Entonces, el flujo total está dividido entre el flujo útil más el flujo dispersos. Luego de hacer pruebas, cálculos, todo eso en laboratorios, ¿sí? Se ha visto de que por razones de cálculo se desprecia el efecto de discreción de las líneas de campo, el cual incrementa en un porcentaje el área a considerar, salvo indiquemos lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que este flujo total que está contenido dentro del material, dentro de la chapa, cuando llega al vacío, o sea, cuando hay ausencia de material, puede crecer entre un 10 a un 30% en los laterales. Por eso estamos colocando esta relación. Varía entre 1.1 a 1.3. ¿Sí? Por lo tanto, la relación de flujo total sobre flujo útil la podemos reemplazar por este flujo útil más el de dispersión, que llega a ser el flujo total, dividido entre el flujo total. Y si esto hacemos operaciones, vamos a tener que este 1 representaría la cantidad de flujo útil que está pasando por la chapa magnética, por el material, más este flujo de dispersión respecto al flujo útil. Este es el que me está aportando entre un 10 a un 30% más en estas condiciones. ¿Ya? Es por eso esta variación que habría entre un 10 a un 30% sería justamente por esta condición. Pero salvo sería lo contrario, solamente vamos a trabajar con el flujo útil para no entrar en esta incertidumbre. ¿Ya? Si hay dudas, consulten por favor. Bueno, vamos a hacer una analogía
entre lo que es el circuito eléctrico, que lo conocemos, y el circuito magnético. Entonces, en el circuito eléctrico tenemos una pila. En el circuito magnético, este número de vueltas y al atravesar una determinada corriente vamos a generar una fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz o FEM va a ser el equivalente a la tensión en el circuito eléctrico. Luego, hay un camino que va a recorrer el flujo magnético. Ese camino en la parte eléctrica es el conductor, ¿no es verdad? Por ahí circula la corriente. En el caso magnético no es corriente, sino flujo magnético, ¿ya? El camino que va a recorrer la chapa eléctrica es el flujo magnético. Vamos a llegar a una determinada sección, la sección la mantenemos, la sección es la misma en ambos casos, y tenemos el cambio entre lo que es la parte eléctrica con la parte magnética. ¿Se entiende esto? Muy bien. Entonces, vamos a validar las leyes que hemos visto en circuitos eléctricos. Lo vamos a homologar en el caso magnético. La primera ley de Kirchhoff, que la sumatoria de corrientes es igual a cero. En el caso magnético, estas corrientes habíamos indicado que se representan por flujo magnético. Aquí estamos viendo, ¿no es verdad? La circulación de corriente en el lado eléctrico es la circulación de flujo magnético en el lado magnético, ¿no? Entonces, se está validando esta relación. El segundo lema, que es la sumatoria de tensiones, que es igual a cero. En todo caso, esta tensión habíamos indicado que es la fuerza magnetomotriz. Esa tensión es la fuerza magnetomotriz dado una corriente y un número de vueltas. Por lo tanto, en el segundo teorema de Kirchhoff es que esta sumatoria de tensiones va a ser igual a la sumatoria de las tensiones parciales, ¿no es verdad? Acá estamos generando energía, acá estamos consumiendo energía. En este caso, la sumatoria de fuerza magnetomotriz generada va a ser igual a la sumatoria de fuerza magnetomotriz consumida, ¿sí? La resistencia 1 sobre sigma, longitud sección. La reluctancia 1 sobre mu, longitud sección. Las resistencias, la resistencia total en serie es la sumatoria de las resistencias parciales. La sumatoria de reluctancias en serie igual la sumatoria de las reluctancias parciales. Las resistencias en paralelo, el inverso de la resistencia total es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias parciales. Acá está 1 sobre, por favor, eso corrijan porque es un error del libro. ¿Ya? Esto sería 1 dividido entre esas resistencias. Ahí estamos validando los teoremas que hemos visto en el lado eléctrico, estamos homologando a el caso magnético. Muy bien. Esta aplicación se las voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan
y que se pueda aplicar todo esto, lo que hemos visto. ¿Ya? Luego, estos circuitos magnéticos, o sea, cómo se va dando este procedimiento. Primero, en el caso DC, ¿sí? Vamos a colocar una pila, una fuente de voltaje. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Conozco el voltaje, conozco la resistencia porque puedo medir, ¿no es verdad? Obtengo la corriente. Una vez que he obtenido la corriente y sabiendo el número de vueltas, puedo encontrar la fuerza magnetomotriz. Si tengo la fuerza magnetomotriz, divido entre la reluctancia, que son las características geométricas del material básicamente, obtengo el flujo magnético, ¿cierto? Entonces, este es el procedimiento para poder ir de una variable a otra variable. En el caso AC, fíjense bien la ecuación ahí arriba, esta ecuación de acá, ¿sí? En el caso AC, al aplicar la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a ver que el voltaje es igual a la caída de tensión más N, la variación de flujo respecto al tiempo, ¿cierto? Pero esta caída de tensión, a ver, son varias espiras en un motor, ¿no es verdad? Entonces, la caída de tensión es muy pequeña comparada con la tensión que estamos entregando. Por lo tanto, al ser muy pequeño este valor, despreciamos físicamente y solamente nos quedaríamos con esta parte de la ecuación. Vamos a despejar el flujo y al despejar este flujo, aquí tendríamos 1 sobre n de t para multiplicar y vamos a reemplazar el voltaje. ¿Qué voltaje? Esta expresión, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que resolvamos esta integral, vamos a tener raíz de 2n omega el voltaje por la función seno de omega t. Pero ojo, en los libros hay una parte que indica que si la expresión que se entrega es una expresión coseno, la respuesta también debería ser en esta expresión coseno. Si fuera una expresión sinusoidal, aquí estuviera el seno de omega t, entonces aquí estaría bien esta respuesta. Pero, ojo, acá estamos con la función coseno y aquí estaríamos cambiando a la función coseno. ¿Qué es lo que estamos notando? Que este flujo magnético se está retrasando 90 grados respecto del voltaje. ¿No es verdad? Aquí hay un retraso de 90 grados. Además, este llega a ser el flujo máximo. Aquí lo tienen. Por lo tanto, si esta expresión traemos acá y reemplazamos los datos, vamos a obtener, ¿qué cosa? 2pi partido raíz de 2, la frecuencia, número de vueltas y flujo máximo. ¿No estará? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo con esta expresión? La ecuación general de el voltaje cuando nosotros aplicamos un valor de flujo magnético. Ojo, fíjense
que se está trabajando con el flujo máximo. No hay flujo intermedio. ¿Ya? Eso tómenlo en cuenta, por favor. Se está trabajando con flujo máximo. Tenemos el número de vueltas, la frecuencia, y este 2pi partido raíz de 2 llega a ser el 4.44. Esto que están viendo acá es lo que se está leyendo con el voltímetro. Cuando ustedes agarran el voltímetro y colocan al motor, esa tensión que está leyendo llega a ser esta expresión de acá. O sea que este dato es conocido, ¿cierto? 4.44 es una expresión, es un valor constante. La frecuencia es 50 Hz, ¿sí? O 60, dependiendo del lugar. Tendrían que contar el número de vueltas y con eso obtenemos el flujo máximo. Con este flujo máximo, perdón, acá, con ese flujo máximo, dependiendo de la sección, obtenemos campo magnético. Y con campo magnético, ¿qué obtenemos? Intensidad de campo magnético. ¿No es verdad? O sea que tenemos todos los factores para que podamos trabajar. ¿Hay dudas acá? Inge, buenos días, disculpe. Sí. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, está mostrando que hay una caída de tensión y lo hace cero. ¿Eso es porque está analizando una sola espira? No. Es el grupo de espiras, porque este N que estás viendo acá te da el grupo de espiras, ¿no es verdad? Sí, pero ¿no se sumaría las caídas de tensión en cada espira? Sí, es que el tema es de que de una espira la longitud es pequeña, ¿no es verdad? Su caída de tensión es mínima. Si voy a sumar las otras espiras, no son muchas espiras además, entonces la caída de tensión sigue siendo mínima. Esto podemos ver como como o sea, como un peaje que está cobrando el cable para que este voltaje que estemos colocando sea transferido hacia el motor. Por lo tanto, la caída de tensión acá es bastante pequeña y por esa situación físicamente asumimos que esto es cero. No es que esté mal, simplemente que te va a variar, en vez de que te dé 220, te va a dar 218 o 221. Algo así es, o sea, el error es mínimo. Ya está bien, ingeniero. Gracias. Ok, ¿qué otras dudas tienes? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué les había indicado? Que si nosotros podemos leer este voltaje, no hay ningún problema. Conocemos la frecuencia, 50 o 60 Hz. El número de vueltas lo podemos contar y obtenemos el flujo. Este flujo es máximo, ¿no es verdad? Con este flujo máximo y la reluctancia, las características geométricas del material, obtenemos la fuerza magnetomotriz. Con la fuerza magnetomotriz
y el número de vueltas, obtengo la corriente. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Generalmente, los motores en la industria, algunos, su placa ya no existe. Por lo tanto, están conectados a una red eléctrica. Puede ser 220, 380, monofásico, trifásico, no hay problema. ¿Qué significa eso? Que al estar conectados, ese voltaje de la red eléctrica al motor, yo puedo saber cuánta corriente puede soportar ese motor, porque la pregunta es, que me hacen es, a ver, ahí está un motor, ha estado sin operación por varios años o en desuso, vaya y conecte. Entonces, ¿cómo voy a saber qué corriente puede soportar el motor? Una forma es abrirlo, medir la sección de conductor y con intensidad de corriente, o sea, cuántos amperios por milímetro cuadrado soporta, puedo obtener este valor. Si tengo la tensión y tengo esta corriente, estoy hecho porque ya tendría un aproximado de la potencia de consumo de ese motor. La otra opción es, como ya los estandarizan los motores, el tamaño del motor, voy a buscar el mismo a otro lado, puede ser agencias generales o otro lugar, tal vez en la misma fábrica tengan otro parecido, y voy a tener también los datos de potencia, tensión y corriente. Entonces, no se asusten si es que no tienen el dato de placa del motor. No es que vayan y conecten directamente porque lo pueden quemar. Por ahí es un motor para 110 voltios, ¿no? O sea, hay que tomarse un tiempo para poder verificar las características eléctricas del motor y una vez que estamos seguros, recién conectaría. ¿Estamos de acuerdo? Inge, la estandarización es global, o sea, un motor chino debería tener las mismas dimensiones y características que un motor italiano, por así decir. Claro que sí. Claro que sí, porque además la norma, por ejemplo, el motor italiano es europeo, ¿verdad? Y bueno, el motor chino es de China, pero los chinos quieren vender al resto del mundo. Si no cumplen la normativa europea, los europeos no compran el motor, así es de claro. Este motor está bajo la normativa europea y por lo tanto deben cumplir ciertos parámetros. Si los chinos no quieren hacer eso, todo el mercado europeo no puede entrar los chinos, ¿no? Gracias, Inge. Ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque algunos motores ya no están viniendo con cobre, están viniendo con aluminio. En, hay que hacer el cambio de cobre a aluminio, porque en el cambio de cobre a aluminio, la sección va a variar. Ustedes saben bien que el aluminio no aguanta mucha disipación de energía, ¿no es verdad? Es muy maleable con respecto al cobre. Por lo tanto, la sección del aluminio debería de variar para dar un equivalente al cobre. Ahí sí tenemos que tener bastante cuidado. Nos están metiendo ya motores que están bobinados con hilos de
aluminio, ¿ya? Mucho cuidado de esa parte, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, veamos. Queremos ver los circuitos eléctricos equivalentes de una bobina con núcleo de hierro alimentado con tensión de corriente alterna. ¿Qué características voy a tomar en cuenta? Este flujo de tensión y corriente alterna es función de la magnitud y frecuencia de la tensión, ¿ya? El flujo se retrasa de la tensión en un ángulo de 90 grados, que ya habíamos visto anteriormente esa situación. Aquí está, ¿no? Este flujo se retrasa 90 grados respecto a la tensión. El flujo en el núcleo es independiente de la naturaleza del material. Del material magnético. Los efectos de saturación e estéresis deberán tener influencia en la corriente absorbida, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero buscar? Una relación analítica que une las tensiones con las corrientes para obtener el circuito equivalente que me permita analizar un sistema magnético excitado por corriente alterna, ¿ya? Son mis datos de partida y a dónde quiero llegar. Entonces, al principio voy a manejar un circuito magnético lineal. ¿Qué significa eso? Que la permeabilidad va a ser constante. Y voy a tener dos casos. Uno, que el núcleo no tiene pérdidas. Y dos, que el núcleo sí tiene pérdidas, ¿ya? Al ver este núcleo sin pérdidas, ¿no es verdad? Vamos a suponer despreciable la resistencia de la bobina. Por lo tanto, la potencia absorbida por la red es nula. Despreciable este dato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el flujo es la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Reemplazamos las ecuaciones, ordenamos estas expresiones y lo que tenemos es que, o sea, ¿para qué estoy despejando el flujo? Para reemplazar en esta expresión general, ¿no es verdad? Al reemplazar en esta expresión general y realizar la derivada, vamos a encontrar que este coeficiente de autoinducción se había debido a ¿qué? A la permeabilidad, número de vueltas al cuadrado, la sección y la longitud. Otra vez, este coeficiente de autoinducción es debido a las características del material dadas por la permeabilidad y a la geometría del material, ¿no es verdad? Este coeficiente de autoinductancia que ustedes vieron en circuitos 1 depende de estos parámetros de acá. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Queremos ver una relación entre lo que es el voltaje y la parte magnética, perdón, la parte eléctrica y la parte magnética. Queremos sacar una relación en eso. Por lo tanto, este voltaje me puedo dar, por ejemplo, de esta forma, está adelantado 90 grados respecto del flujo magnético. O, lo que es lo mismo, el flujo magnético está retrasado 90 grados respecto al voltaje, ¿no? Entonces, su diagrama de todo esto representa este diagrama. Ahora, ¿qué pasa cuando existe pérdidas? Cuando existe pérdidas en el hierro,
esa corriente de excitación, esta corriente de excitación, no forman los 90 grados con respecto a la tensión. Entonces, la potencia absorbida de la red debe vencer estas pérdidas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta corriente voy a descomponer en los ejes y vamos a ver que esta corriente IFE por coseno de este ángulo por el voltaje me va a representar las pérdidas en el hierro, el calentamiento en el hierro. Pero este otro que es I mu por, perdón, la corriente por la función sinusoidal de este ángulo, me va a representar la magnetización que requiere el motor para que pueda funcionar. Esta componente de aquí me va a representar el calor disipado. Este de acá me va a representar la magnetización para que el motor pueda operar. Si no hay magnetización, el motor no opera. Así de claro es. ¿Ya? Entonces, voy a tener un componente de pérdida debido a esta componente de acá y voy a tener una componente que me va a permitir magnetizar el motor. ¿Hay dudas acá? ¿Se ha entendido? Esto es parte del laboratorio, los que van a tomar laboratorio. Entonces, quiero saber si han entendido o tienen dudas aquí. No te escucho, José, perdón. Sí, perdón. Entonces, cuando hay pérdidas, ¿es porque hubiera la resistencia o hay alguna forma de tener pérdidas ignorando aún ese término que lo hizo cero? Siempre va a haber pérdidas. Cuando tú haces circular corriente por un material, ya, ese material va a tender a calentarse y ese calentamiento representa las pérdidas Joule. No hay un material ideal donde no tengas pérdidas. Lastimosamente, el material te cobra un peaje, digamos, para poder trasladar la energía de un punto a otro punto, y esas son las pérdidas justamente, ¿no? O sea, que podemos reducirlo en la medida que la ingeniería va avanzando, sí, pero eliminarlo por completo es complicadito. Tenía una duda sobre por qué la corriente de pérdidas no está en fase o por qué más bien está en fase con el voltaje y no con el flujo, como es esta parte de los vectores. Ah, ya. Es por este término, este factor de potencia. ¿Cuál es el concepto del factor de potencia? ¿Quién me puede indicar? Desfase que existe entre la tensión y la corriente. No. Ese es desde el punto de vista de la ecuación. Pero el concepto físico, ¿cuál sería? Rendimiento. Tampoco. ¿No? Es un aprovechamiento de la energía eléctrica del consumo.
No, tampoco. Ese no es el concepto. El consumo de energía de potencia activa y reactiva de un motor. Sigue siendo ecuación. Pero, o sea, a ver, físicamente, este factor de potencia nos expresa qué cantidad de potencia se transforma en calor o en trabajo. ¿Por qué? En este caso se está transformando en calor. La razón es de que al proyectar esta corriente sobre el eje voltaje, ¿sí? Estamos haciendo que se disipe calor al pasar la corriente por el material. Entonces, este factor de potencia permite que se disipe calor. En el caso del motor como tal, ¿ya? El factor de potencia me está indicando que del total de la potencia, solamente una parte va a ser transformada en trabajo, y ese trabajo está en el eje del motor. ¿Se entiende? ¿O hay dudas ahí? ¿Podría repetirlo, Inge, por favor? Claro que sí. Aquí estamos viendo el motor en vacío, ¿ya? O sea, no tiene carga el motor. Estamos viendo cómo puede funcionar el motor en vacío. Por lo tanto, al circular una corriente, esa corriente la vamos a llevar a los ejes, tal como ven en la gráfica. A ver un cachito. Aquí. Esta corriente que está ingresando es la corriente cuando el motor no tiene carga. Por lo tanto, al descomponer en estos ejes, aquí estamos viendo que hay una parte de la corriente que se va a transformar, o sea, que requiere el motor para transformar en calor, y esa sería la potencia de pérdidas. ¿Por qué? Debido a este factor de potencia. Ahora, el factor de potencia del motor que está en el dato de placa, ese factor de potencia es otro diferente a este de acá. Y ese factor de potencia del motor me va a expresar del total de la potencia que se tiene, cuánto se está transformando en trabajo, porque el trabajo está en el eje del motor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Les había indicado que este factor de potencia es diferente al trabajar en vacío. Sí. Cuando han hecho su práctica de laboratorio, han visto que este ángulo es próximo a 90 grados. En vacío, eso sucede. ¿Por qué? Porque yo necesito más magnetizar el núcleo con relación a las pérdidas que vaya a tener, porque en vacío, como no tengo carga, entonces este segmento es bastante pequeño respecto a este de aquí. Yo necesito magnetizar, y al ser pequeño este segmento, también estamos validando de que la caída de tensión, ¿no es verdad?, es pequeña.
y es por ese motivo que este ángulo es próximo a 90 grados. En cambio, el factor de potencia de la máquina les dice 0,87, por ejemplo, o 0,65, que es diferente en el caso de vacío con relación al nominal. ¿Se entiende eso? Entonces, con ese factor de potencia del dato de la máquina no podemos determinar el ángulo. No, 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 no. Es que tienes razón. O sea, ese factor de potencia de la máquina es un factor de potencia nominal con una carga determinada, ¿ya? Si, por ejemplo, el motor te dice de un HP, entonces esa carga equivalente a un HP debería estar en el eje para tener ese factor de potencia. Este otro factor de potencia que estás viendo aquí es en vacío, o sea, cuando hay ausencia de carga. Por lo tanto, el factor de potencia es diferente. Ya, está bien. Muy bien. Ok, entonces, veamos. Quedaremos aquí, por favor, porque este es un nuevo tema. Tengo que explicarlo en su totalidad. Me va a tomar una clase entera poder explicar este punto, por favor. Nos veríamos el día lunes. Sí, gracias, hasta el lunes. Ok, muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Hasta el lunes.